44. Bueno, muchísimas gracias, señoras y señores. Me alegró muchísimo sobremanera, como solemos decir, que el gobierno, la institucionalidad ciudadana más que todo, y especialmente las familias, los padres de familia, las mamás, se hayan dado cuenta que lo que mejor podría estar funcionando es una especie de sensor contra el femicidio en nuestro país. La última información que traía el diario El Universo lo anunciaba y decía que el aumento en las cifras de femicidios a un promedio de un caso cada 48 horas. Imagínense ustedes, ¿a dónde hemos llegado estadísticamente? Hay un promedio de un caso, o sea, hay un femicidio cada 48 horas. Así como la de crímenes de distinta índole, de los que solo en los últimos 4 días se han contabilizado 9 casos. Esto ha obligado a las autoridades de policía y a los ministerios del Interior y de Justicia a moverse por al menos 3 provincias del país en los últimos 3 días, a realizar reuniones con personeros locales y anunciar planes para atenuar este repunte tan violento. En Guayaquil el pasado martes, Pedro Solínez, ministro del Interior, estaba presidiendo un consejo de seguridad en la provincia del Guayas. En Manabí hizo lo mismo. La ministra de Justicia, doctora Zúñiga, estuvo también en Guayaquil el martes, fue a Cuenca el miércoles y ayer, decía la crónica del viernes, ayer estuvo en Manabí, según ella, ejecutando acciones para frenar los casos de femicidio. Ahora, la pregunta que formulamos a nuestros invitados, para honor de la cadena Democracia, una especialista en temas de género, la doctora Pilar Raza, está con nosotros. Pilar, bienvenida, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Y el jurista muy conocido y muy querido por la estación en la que servimos todos, el señor doctor Milton Castillo. Yo creo que he hecho una muy buena selección porque es gente que llega al público. Son actores que se dan perfecta cuenta de lo que viene ocurriendo en las familias ecuatorianas, diseminadas lamentablemente, muy disperso el universo de gente afectada, pero que no se puede decir que esto está focalizado. El femicidio puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lado, en todos los estratos sociales, evidentemente. Anunciemos hasta dónde llega un femicidio en el contexto de todos los delitos de género. Un femicidio, ¿qué constituye, doctor, jurídicamente? ¿Cómo está descifrado, cómo está descrito por la ley el femicidio? ¿A qué nos referimos con el femicidio? Veo que a veces lo generalizan mucho o lo confunde la gente. Y es bueno que le demos una clasecita de lo que es un femicidio y cómo incorpora a la ley el femicidio. Gracias la invitación, licenciado. Un gusto siempre estar en esta casa, un gusto estar con Pilar compartiendo estos micrófonos. Mire, el femicidio como tal es un delito contra la vida de un sujeto jurídico especialísimo, la mujer, pero que no puede darse en circunstancias cualesquiera, sino que tiene que haber una relación entre la víctima y el victimario. Y esa relación está dada por su vínculo afectivo.
dentro de la familia, sea como fuera estructurada la familia, en unión de hecho o en matrimonio civilmente celebrado. Pero no viene a ser un requisito, porque pueden haber femicidios con particulares o entre particulares. Evidentemente sí, pero más relacionados a la más mujer se dan en una relación, en una relación intrafamiliar, esencialmente. Y todo lo que significa la intrafamiliaridad lo podré explicar con mucho más detalle la doctora Pilar. Lo importante en el tema es ese vínculo afectivo que puede haber entre la víctima y el victimario. No todo es femicidio tampoco. Claro. Es decir, el bien jurídico que se protege es esencialmente el de la vida de la mujer. Ese es un delito que se comete, es execrable y se comete por esa diferencia de fuerza que existe, ¿no? Vivimos en una sociedad esencialmente machista y ese machismo hace que nos movamos de manera perversa, a veces en contra de la mujer, por celos, por interpretaciones esencialmente machistas, psicológicamente machistas. En el Ecuador existía ya, antes del Código Integral Penal, una sanción especial para este tipo de delitos, pero con el Código Integral Penal se tipificó más ampliamente el tema del femicidio, porque es un delito que lamentablemente está muy oculto dentro de la sociedad. Es un delito que sucede en todos los estratos sociales, porque en todos los estratos sociales hay machismo. No es verdad que en las clases populares hay más machismo que en otras. En todas las clases sociales existe esta discriminación, este maltrato a la mujer. En las clases altas creo que la tendencia es a ocultar. No sé qué opina Pilar. Efectivamente, la violencia se da en todos los estratos sociales, en mayor o en menor grado. Así. Pero, primero, agradecerles la invitación. Por favor. Y segundo, un gusto estar aquí, compartir con Milton, con ustedes, y decirle que el femicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer o por su condición de género, manifestada en las relaciones de poder que tienen los actores de este delito y en cualquier forma de violencia, es decir, violencia física, sexual o psicológica. De acuerdo a esto, nosotros podemos determinar el tipo de violencia que termina en femicidio. Este femicidio, como ustedes lo han manifestado, se da en cualquier estrato social, pero también hay que señalar que sobre lo que ha manifestado Milton, o sea, es un agravante el hecho de tener una relación familiar, ese es un agravante. Entonces, podemos señalar que cuando se habla de relaciones de poder, estamos hablando de lo que históricamente vivimos las mujeres, la subordinación que históricamente vivimos las mujeres, el sexismo, ¿sí? Que es una cosa que se da, el sexismo, la discriminación, la homofobia, el androcentrismo, son elementos. ¿Cómo presenta usted al sexismo? El sexismo es la discriminación de un género hacia otro. En el caso de las mujeres, de la discriminación de las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Y qué se da? Por ejemplo, o sea, a veces es necesario porque si decimos así como en abstracto las cosas, entonces no se entiende muy bien. Por ejemplo, no, usted no puede, cuando se le dice a una mujer no, en política hablemos, no, usted no puede llegar a ser parte de esa comisión porque es mujer. Y esa comisión tiene que visitar, era la comisión de obras en un GAD municipal. Y esa comisión requiere de que se ensucie, de que tiene que ir a obras. No, usted es mujer, usted no puede hacer eso, ¿sí? Ahí vemos ese tipo de discriminaciones. Y uno dice, ¿pero se da eso ahorita? Y sabe que sí. Se da terriblemente, se da todos los días. Continúa dándose, digamos. Exacto.
Sí, a pesar de nuestra Constitución garantista de derechos, a pesar de que las mujeres estamos más empoderadas, a pesar de que a nivel general se supone que hemos avanzado como sociedad, se sigue dando la discriminación contra las mujeres, ¿sí? Se sigue considerando que el hombre es el centro de toda la actividad social, ¿sí? Entonces, frente a ello, vemos que hay una serie de presupuestos que se vienen cumpliendo a través de la actividad social que hacen que las mujeres sigamos relegadas. Así es. Doctor, lo que ocurre es que de 14 casos de femicidio en los últimos días, han quedado en orfandad 26 chicos. Vamos haciendo números. Las estadísticas son terribles. De 14 femicidios, han arrojado 26 dramáticamente huérfanos. ¿Por qué digo yo son huérfanos más castigados? Porque matan a su madre. Y un huérfano de madre es peor que todo lo que le puede ocurrir a un ser humano, los que hemos pasado no por circunstancias violentas, a Dios gracias, sino porque hemos perdido tempranamente con un conjunto muy pequeño, ventajosamente de hermanos, los que hemos perdido a la madre, la condición de huérfanos ha sido terriblemente grave hasta este momento, con unos vacíos impresionantes, unos dolores muy, muy profundos y unos complejos también que caractericen a un huérfano de madre. Este es el agravante mayúsculo que para mí, por haber atravesado esta circunstancia, tendría el conflicto, el problema social. Ahora bien, si esta es la estadística, 14 casos, 26 huérfanos, ¿qué clase de sociedad estamos no haciendo, no, pero ¿con qué clase de sociedad nos estamos enfrentando? El análisis que usted me invita a hacer no puede ser jurídico con estos antecedentes, porque usted está topando la fibra humano. Antropológico, sociológico, psicológico y profundamente humano en realidad. Mire, usted ha visto, somos testigos de esa profunda devoción que los ecuatorianos tenemos a la Virgen María. Y está esencialmente relacionado al concepto de madre que nosotros tenemos. Para nosotros la madre es sagrado. El concepto de madre permite entender la gramática de la vida. Sin el concepto de lo femenino, sin el concepto de madre, uno no puede entender la lógica del entorno. Correcto. Y claro, a un niño en particular, su madre le marca, porque la madre es la que le tiene en su vientre y le transmite sus sentires, sus angustias, sus esperanzas, sus proyecciones, sus miedos. Y cuando el niño la pierde tempranamente, pierde un referente que peor, cuando no hay padre, termina de dañarse. Es impresionante en el tema de los delitos, como de los que estamos hablando, de femicidio, normalmente o en la mayoría de casos, el agresor es el padre. Entonces el niño no solamente se queda huérfano de madre, sino con un padre o suicidado o en la cárcel. ¿Eso más? Y en algunos casos a veces en la impunidad, con el miedo de que el padre aparezca y le haga daño también a él. De tal manera que la sociedad y lo jurídico y las autoridades, que aparecemos ahí todos en el mismo, con el mismo problema que debemos resolver, tenemos una obligación esencialmente de prevención, porque el daño que se hace es casi irreversible. Cuando ya existe el delito, el daño puede ser irreversible. De tal manera que en este caso en particular, lo que hay que hacer, lo que se debió hacer, es prevenir. Y para estas políticas de prevención
no siempre, lamentablemente, se han utilizado criterios técnicos y objetivos, sino más bien una suerte de populismo penal, en donde se utiliza precisamente esos sentires de la gente para que la autoridad aparezca como la salvadora y la gran preocupada de estos temas, cuando en realidad lo que ha habido objetivamente es un retroceso en la defensa de los derechos de las mujeres y de protección de la familia. No existe, lamentablemente, en el país, en este gobierno, en estos últimos 10 años, una política sostenida de defensa de las mujeres, de eliminación de esos conceptos de machismo, de igualar, en definitiva, al papel de la mujer con el papel del hombre en la sociedad. Y las pruebas más claras se dan todos los sábados, ¿verdad? Cuando se ataca a la mujer, cuando se minimiza a la dignidad de la familia, a la dignidad de la mujer en esencia. A propósito de la noticia que usted mencionó, ¿es por el consumo de alcohol? ¿Cuáles son los agravantes, digamos, para que un individuo se vuelva una bestia? No hay como más de describir a una persona que llega a su hogar y termina matando a su mujer, ¿no? Y a veces hasta sus propios hijos, como hemos visto, crónicas escandalosas, no escandalosas por quien las publica o las escribe, sino por los detalles que encierra, ¿no? Sobre el tema de los agravantes, yo quisiera que la doctora Raza nos haga una precisión, pero yo quería primero que me expliquen este dispositivo antifemicidio que están anunciando los ministros que acabé de mencionar. ¿Es o no conveniente, va o no a detener, digamos, por lo menos a limitar o a neutralizar afanes de, digamos, desenlaces macabros como España, un asesinato? En otros países, ¿qué resultados han dado? Mire, hace aproximadamente 12 años ya se empezó a implementar. Sí. Ha tenido resultados de prevención importantes, ¿no? Se ha prevenido, es decir, han bajado en algo los índices de violencia contra la mujer, porque estos brazaletes permiten que se le dé una alerta de protección a la mujer. El sensor es un brazalete. Un brazalete que usa tanto el hombre como la mujer, el agresor como la víctima, y que impide que se acerque el agresor. Para usted, ¿qué es un sensor, un aparatito de estos? ¿Qué significa para usted o cómo le describiría, Pilar? A ver, yo sí creo que hay que hacer un análisis más profundo de por qué se llega a un femicidio. Miren que el tema no es así como poner un sensor y con eso ya vamos a bajar los índices. Sí, puede prevenir de alguna manera, pero las raíces del femicidio son estructurales y se basan en la violencia. Y nosotras vemos acá cómo se está utilizando el tema de violencia y los mecanismos que tenemos las mujeres para denunciar la violencia. Recién nomás, acaba de suceder un caso en donde el hijo de una de las víctimas de violencia mató a su padre por defender a la madre. El niño está preso. ¿Y qué pasó? Ella pidió boleta de auxilio. Ella hizo todo lo que tenía que hacer, se estaba divorciando, pero no logró detener la violencia. Entonces, con parches no vamos a detener la violencia, es un tema estructural. Tenemos que cambiar la mentalidad de los ecuatorianos, de las ecuatorianas. ¿Pero qué dice el brazalete? ¿Cómo brazalete puede ayudar a prevenir un momento? Pero alertar. Yo no sé, hasta alertar al menos del tipo de violencia, pero yo no sé hasta qué punto eso, nuestra policía, para que llegue tan rápido. O sea, ¿ustedes saben lo que eso significa? Ya cuando el puñete está encima o el cuchillo. Pero si ni con boleta de auxilio, o sea, el brazalete funcionará. Para eso tienen que haber otros mecanismos, ¿no? Una policía especializada. ¿Pero qué neutraliza, doctor? ¿Qué neutraliza un brazalete? Alerta. Alerta esencialmente para que la víctima sepa que se está avecinando el agresor. Nada más.
en términos de neutralizar, no es que inmoviliza a nadie, simplemente prende las alertas para que la víctima pueda protegerse. En España, por ejemplo, las primeras semanas o meses de implementación generaban muchas confusiones porque, claro, porque él se acercaba, pasaba por aquí cerca y ya se prendía la alerta. Susodicho pasaba por la esquina de enfrente, claro, y la señora, y él llamaba a la policía y los patrulleros estaban ocupados en... exactamente. Pero puede advertirle a la víctima para que tome los claro. resguardos necesarios. Es decir, es un tema preventivo y lo que dice la doctora Raza es esencialmente así. Necesitamos hacer políticas de protección de la familia para cambiar la forma de pensar. ¿Qué es lo de fondo, actuar. doctora Pilar? Usted quería referirse a lo eso. de fondo son políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres. ¿Cuáles son las políticas que usted mencionaría? Para evitar que las mujeres, que se llegue a esto, que lleguemos al femicidio. Por ejemplo, educación en las escuelas, desde la escuela, a que los niños y niñas aprendan a respetarse mutuamente, a que los niños entiendan que las mujeres somos iguales en derechos, a que no se nos diga a las mujeres que por ser mujeres no podemos realizar tal o cual actividad, a que no se nos diga a las mujeres que estamos impedidas de realizar determinadas cosas. A pesar que me digan que esto ya se da, no es cierto. No es cierto, porque hay muchos colegios, por ejemplo, en donde se plantea qué pueden hacer hombres y qué pueden hacer las mujeres. Se hace en determinada clase, y eso le digo porque lo conocí directamente, le preguntan qué pueden hacer los hombres que no puedan hacer las mujeres. En el caso de un chico, dijo, todo pueden hacer los hombres y todo puede ser las mujeres. La profesora no podía creer. No lo podía creer y lo llamó aparte y le dijo, ¿y por qué dices que pueden hacer todo igual, hombres y mujeres? ¿Sí? Y no, ¿pueden cuidar a los niños? Claro que pueden cuidar a los niños. No, eso es exclusivo de la madre. No es cierto. Esa es una construcción social que tiene que cambiar. Hombres y mujeres estamos capacitados para atender el hogar, para atender a los hijos, para ser parte de activa de esta sociedad. Doctora y eso es lo que Pilar, nosotros queremos. la escuela es el colegio fundamental, el colegio. Exacto. También, claro. Y para los que ya no estamos en la escuela, sí, que no estamos en el colegio, ni estamos en la universidad, por ejemplo, el acoso en las universidades tiene que cambiar. Entonces, ¿cuáles son las cosas de las universidades que tienen que cambiar? El acoso, por ejemplo. Nosotras estamos como parte del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha y parte del Observatorio de Género y Diversidad. Yo soy la directora. Estamos haciendo ahorita un análisis de eso y vamos a tomar una serie de denuncias que se están haciendo en contra del acoso. Eso es violencia y lo vamos a parar. Entonces, en el colegio, en la universidad. ¿Cuáles son las formas de acoso que más predominan según los relatos de crónicas policiales o de reportes a la policía, que tal vez usted conozca, doctor, como buen abogado que es? Bueno, en las universidades el tema está relacionado, el acoso en general está relacionado a relaciones de poder entre la víctima y el victimario. Por una relación, qué sé yo, profesor-alumno, en una relación empleador-trabajador o empleador-trabajadora. Cuando hay esta diferencia de poder, entonces el acoso tiene allí un escenario favorable o expedito, ¿verdad? Pero volviendo al tema de cómo evitar, prevenir, mejorar, el papel de la Fiscalía es esencial. Y de verdad la Fiscalía tiene una deuda con la sociedad en ese tema. Porque no es cierto que están altamente capacitados los fiscales que se encargan del tema de violencia intrafamiliar, porque la violencia no solamente puede estar en delitos relacionados para las unidades de protección de violencia. Hay otro tipo de delitos. Yo tengo uno en particular en donde el marido es autor intelectual del secuestro de la mujer y utiliza a la familia para secuestrarle a su mujer y obligarle de esa manera a que vuelva con él. Cuando le están secuestrando, el hermano le dice, lo estamos haciendo porque tienes que volver con tu marido. Claro, el marido tiene posibilidades económicas que ayuda al resto de la familia, ¿no? Y resulta que para el fiscal que está estudiando el secuestro,
no podemos mezclar el asunto. Una cosa es la violencia intrafamiliar, otra cosa es el secuestro, dice el fiscal, ¿no? Entonces, uno se queda absorto con el papel de las instituciones en estos temas. Seguro. Entonces, si hay que hacer algún cambio en la fiscalía, es en un cambio de mentalidad, perdón, como dice Pilar, es en el tema de las autoridades que se encargan de estos temas. No están preparadas definitivamente. No lo están. Los dispositivos electrónicos que tienen que ser colocados seguramente en alguna de las extremidades del potencial agresor, digamos, ¿no? ¿Cómo se las tramita? ¿Quién da la orden de ponerle un instrumento de estos al potencial agresor o al conocido agresor de esa pobre víctima? Así es. Bueno, ¿Cómo funciona esto? Eso es todo el trámite. Todavía eso no está, no hay una determinación de cómo tiene que estar. Se están planteando. No está reglamentado. No, todavía eso no está reglamentado. Lo que a mí me preocupa es realmente eso. Pero tendrá que ser un juez, ¿no? El que ordene. Tendrá que ser un juez. Pero tenemos, claro, de ley. No. Y para esto tiene que haber habido toda una boleta de auxilio, la mujer tendría que haberlo pedido, agotar algunos trámites, claro. Que tenemos que ver eso, porque recordemos, y es una de las cosas que a mí me preocupa y que yo les informaba a ustedes, es que el aumento de los mecanismos utilizado tradicionalmente para las mujeres en contra de la violencia está siendo utilizado ahorita muy frecuentemente por hombres, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, particularmente tuve el caso de un militar, de un mayor de la policía, que decía y que denunció a la mujer por violencia intrafamiliar. Y le puso el grillete. La denunció a ella y decía que ella lo había aruñado. Imagínense, con aruñetazos únicamente. A un militar le aruñó la mujer y entonces él la denunció por violencia intrafamiliar y como el caso de Orlando Pérez es un caso emblemático en el tema, ¿no? Así fue. Bueno, y entonces le dan a ella, le enjuician, le siguen todo, porque la consideraron delito, es decir, que los aruñetazos, que generalmente son defensivos por parte de la mujer, son considerados como agresión hacia el hombre. Sí. Entonces agresión hacia el hombre, y la perito que le vio a este señor consideró que tenía más de 4 días de incapacidad. Frente a ello, eso es delito y se le siguió todo el juicio a ella. La señora se salva única y exclusivamente porque las hijas dicen, imposible que mi mamá le haya aruñado, porque él ese día estaba vestido de camuflaje. Y al estar vestido de camuflaje es muy, muy gruesa esa tela y entonces uniforme, donde él estaba aruñado, claro, no es posible. Solo por eso se salvó. La otra. ¿Qué pasa entonces con ese dispositivo cuando se dé? A lo mejor. ¿Qué pasa con ese dispositivo? Entonces se le va a poner a la mujer, se le va a evitar que vaya a la casa. En este caso, por ejemplo, salió las hijas de la casa. A mí sí me preocupan los mecanismos, porque hay que hacer entender a jueces, juezas y en general a todos los funcionarios judiciales que sí hay que ver las cosas con una perspectiva de género. Sí, y finalmente, porque vamos a continuar otro día con esto que apenas comienza, esto tenemos que educar a la gente. Milton, sí sería bueno que nos deje manifestando lo siguiente. Si es que ya el gobierno, me parece que el Ministerio de Justicia ha hecho una adquisición de, me parece que es 4,000 dispositivos que se van a ubicar en igual número de agresores potenciales. Esto también va para ambos sexos. Para la esposa o para el esposo. A ver, la víctima y el victimario, en principio, así tendría que ser, ¿no? Sí. Porque si no, no se podría detectar esa relación de acercamiento que se podría dar, ¿no? Hay que reglamentarlo con detalle como una medida cautelar. Pero las medidas cautelares tienen que estar en la ley. No pueden inventarse brazaletes y decir, esta es una herramienta nomás. No.
debe ser implementado vía ley, en mi muy modesto criterio. Ahora bien, ¿cómo lo van a reglamentar? Supongo yo que el Consejo de la Judicatura se reunirá, ahí tienen un cuerpo colegiado que toma decisiones en políticas jurisdiccionales, ¿verdad? Y hará lo que considere pertinente. No tenemos todavía, mire, yo soy muy escéptico en este tipo de anuncios, porque desde hace mucho tiempo atrás se dijo, ya hace más de 4 años, que se iba a traer los brazaletes para los deudores de pensiones alimenticias y que puedan salir sin problema, seguir trabajando para conseguir el dinero para pagar sus pensiones alimenticias, como una suerte de control, ¿verdad? Y hasta ahora, de lo que yo tengo conocimiento, no se implanta. También para los presos de delitos de menor gravedad, para que puedan, no huyan. Tal vez no hay digamos, nada escrito sobre el tema en el COI. O tal vez hay en la Carta Política, en la Constitución Política, algunas prohibiciones o limitaciones para que los ciudadanos no por cualquier cosa tengan que ponerse estos aparatos. Bueno, la potencial violación a algún derecho de la persona está relacionado a la estigmatización que eso puede generar. Pero siempre habrá que ver cuál es el bien jurídico mayor que hay que proteger. Okay. En este caso está la seguridad de una mujer, me parece que ese es un bien jurídico protegido mayor, es decir, yo no le veo mucho futuro porque ya nos han ofrecido ese tipo de cosas y no las han cumplido, ¿no? Entonces, si es que las implementan, será algo bueno para la protección de las mujeres, que es lo que en realidad interesa. Por el tema de mi compañero Héctor, ¿cómo tengo que actuar para solicitar de esta remesa de 4,000 dispositivos un hito para poderle colocar a mi compañero? Nos estaremos viendo en estos días. Muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias. Porque aquí buscamos la verdad. Informamos a